Ya regresamos aquí al programa, ya están conmigo mis compañeros analistas, Juan Gabriel Ávila Ordóñez. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas Buenas tardes. tardes, ese Buenas tardes, micrófono Carlos. parece nuevo. El ingeniero Gabriel Escalante Castillo, Gabo. Buenas tardes, Carlos. Y tenemos en la línea telefónica al ingeniero José Luis López Castillo. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, buenas tardes Carlos, buenas tardes a mis compañeros Ahí está. del programa. Dijeron que no iba a llegar José Luis, llegó vía telefónica, pero está presente. El primer tema. ¿Vieron lo que salió en Aristegui? Lo analizaron bien. El Televisa Leaks. Que ya parece una práctica muy común, inclusive hasta de los gobiernos, pero de Televisa, de armar estas campañas de mentiras y atacar a gobiernos para lograr sus cometidos, pues la verdad que sí generó un escándalo. Y hoy también es uno de los temas, porque también está en vías esta cuestión de la reforma a las telecomunicaciones. Y bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué lectura le dan a esto? Yo creo que sí es algo serio, hay que tomarlo muy en cuenta. La manera como sale a la luz pública, pues habría que revisar algunos temas. Yo creo que finalmente estamos iniciando el primer capítulo de una serie Televisa Aristegui, que seguramente va a durar varios capítulos y trae muchas aristas, porque si bien es cierto que en este caso el grupo Palomar que se está manejando, que manejaba como cabeza a Javier Tejado Donde, y ahí operaban algunos temas, que es lo denunciado ante Aristegui con el disco duro de 5 terabytes que tiene en su poder, y hay muchísima información, apenas yo creo que es lo primero que hay allá, es apenas lo que nos estamos enterando, pero también habría que escuchar a la otra parte, porque también tengo entendido que hoy fue Javier Tejado donde trató de ir al programa de Carmen Aristegui y simplemente por su derecho de réplica, como había dicho, pues aquí que venga y que nos explique, que nos diga, y no lo dejaron pasar, no lo dejaron dar su réplica. Entonces vamos a escuchar, y se fue con López Dóriga, y también López Dóriga entrevista a Javier, que tiene su versión de los datos, de los hechos. Hay muchos detalles, ¿no? Este muchacho Germán Gómez García, que además es sobrino de García Soto, quien lo recomienda, que es un periodista muy importante, sí, y columnista importante en este país. O sea, tiene muchas aristas que se van a ir desgranando, pero indudablemente este tema va a dar mucho de qué hablar y bueno, también en este caso, y lo tenemos y lo sabemos y lo conocemos, porque además esta empresa sufrió en su momento ese tema, desde que era, recordemos que ahora es Sisi, pero antes era Cablevisión, claro, y Telesur. Sí. Telesur, cuando tenía la televisora, prácticamente le bajaron el switch. Así por instrucciones de Javier Tejado Donde. Entonces, vienen actuando de manera muy radical, lastimando y perjudicando en estos temas a mucha gente, a muchas empresas, y quién sabe cuánto más sobre el camino no habrán hecho. Claro. Entonces, este tema que escuchamos, que, bueno, el caso de la gobernadora Laida Sansores, creo que es mínimo, hay otros temas mucho más grandes, sí, pero mucho es parte más de una importantes, campaña, pero ¿no? Es parte de que algo se armaba ya, algo tenía que ver el tema de Arturo Saldívar, el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, también es con toda la documentación que han sacado, dices, caray, ¿hasta dónde es posible que estos vayan avanzando tanto para perjudicar como para apoyar en donde les convenga? Ahora, vamos a, como les digo, creo que la serie es larga y la seguiremos viendo en los próximos capítulos. ¿Tiene algo que ver, te lo pregunto ya que lo detallaste también, Gabriel, ¿tiene algo que ver con esta reforma a la ley de telecomunicaciones? ¿Tú crees que puede ser parte de este show que están armando para tratar de imponer esta reforma que está trabada, está en stand-by, la van a analizar, viene un conversatorio, pero puede ser parte de uno de los argumentos para tratar de poner un control sobre redes, sobre medios, sobre radiodifusoras? Por supuesto, hay que tener mucho cuidado, porque muchos las han llamado la ley censura.
Y tiene su razón. Lo que más llama la atención es que cuando a la presidenta Claudia Sheinbaum le hacen el comentario de que hay un artículo por allá, o un par de artículos que son muy fuertes, que pueden llegar a la censura y pueden tumbar y bajar plataformas de empresas, de plataformas digitales que sean críticas al sistema. Ella dice, no se trata de eso. Si hay algo que corregir, lo corregimos. Y de repente el Congreso dice, no, aquí no vamos a corregir nada. A ver, ¿de qué estamos hablando? Claro. Ya inclusive hasta la propia presidenta lo dijo, y en el Congreso de la Unión dijeron que ahí se va, no sabremos finalmente cómo va a llegar y si va a pasar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero es de llamar la atención, Claro. el posicionamiento que hacen de decir, no, así como viene, así va. Cuidado. Cuidado. Claro. Juan. Pues bueno, pues para todos es conocido cómo se ha conducido a lo largo de la historia de este país Televisa, que hizo políticos, deshizo muchos políticos, y ahora pues están saliendo. Hace poco tiempo, bueno, relativamente, escuchábamos el caso de la francesa, de Florence Cassés, donde se habla de un montaje y luego se acepta que fue un montaje. Y estamos hablando de una televisora que ha estado íntimamente ligada al poder y a la presidencia de la República, que legitimó elecciones, que ha estado muy metida, y hoy empezamos a conocer los famosos Black Ops, ¿no? Que son estas operaciones cubiertas, ilegales por cierto, para tratar de influir en la opinión pública o manipular la información, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar muy interesante, porque en la revelación, en la entrevista que le hace Aristegui a este muchacho, da a conocer algunos detalles que habría que investigar si son ciertos o no, porque habla de cómo influyeron para fabricar un caso y que un menor de edad, hijo de un ministro, pareciera que cometió un hecho de violación y que no fue así. Yo creo que hay hechos concretos que son perfectamente, pueden ser atendidos de manera muy perfecta para ver si fueron ciertos o no. Hoy escuchaba también la parte de López Dóriga con Javier Tejado, donde está muy claro también, digo, la simpatía y la gratitud de López Dóriga con Televisa, ¿no? Claro. Y bueno, se le van encima a Carmen Aristegui. Sería muy interesante, lo que comentaba Tocayo hace rato, ver la entrevista, el derecho a réplica, que además tiene la obligación Aristegui de darle a Javier Tejado donde el derecho a réplica para escuchar la versión en el programa donde fue dada a conocer la información. No es desconocido la influencia que ha tenido Televisa en la vida política de los medios de comunicación. Esta casa televisora, como bien también señalaba mi tocayo, fue objeto también de ¿cómo se llama?, de la influencia importante que ha tenido este personaje. Bueno, pero a través de un pago de Alejandro Moreno Cárdenas. Además, claro, bueno, fue lo que nos faltó comentar. Porque son gentes muy cercanos, Alejandro y Javier. Sí, en un momento donde esfuerzos como el de esta casa televisora, que empezaron a generar una forma de periodismo local diferente, y llegó a suplantar en muchos de los casos en audiencia, en impacto hacia los ciudadanos, llegó a suplantar inclusive la propia información que daba Televisa, ¿no? Entonces, fueron medios que no pudieron controlar los gobiernos locales, y bueno, fueron censurados, fueron tratados de desaparecer, cosa que no sucedió por el ingenio, por la creatividad y el profesionalismo de Telesur, pero en otros casos sí fueron sometidos y fueron desaparecidos muchos medios de comunicación que no se alinearon a los gobiernos en turno y a los caprichos también de esta televisora. Va a ser un caso muy interesante, a ver en qué va a parar. A mí sí me gustaría ver el cara a cara, claro, Aristegui, Javier Tejado donde, y bueno, después de... Más que el cara a cara, el que él dé su versión, sí, claro, de lo que lo acusaron, porque acá el tema no es
Aristegui, no es Carlos Martínez, es quien viene y declara y dice, hay esta información de esto, están atacando a gobiernos, a medios de comunicación, están chantajeando literalmente, dice el chavo a estos gobiernos. Entonces es algo que, como bien dices tú, Televisa ha estado ligado al poder, le ha servido al poder y le sigue sirviendo al poder. Entonces, ¿hasta dónde vamos a seguir permitiendo estos excesos en los medios de comunicación? Porque, como bien tú decías, Telesur vino a romper géneros en la televisión, casi a estar por encima de los medios tradicionales. Y después de que Alito Moreno, de la mano de Javier Tejado, le bajan la palanca en Cablevisión, vean ahorita en lo que está convertido Telesur. Hoy es una radio que sigue siendo referencia para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no estamos en busca de chantajear a un gobierno o a un político, sino de hacer de comunicación que le sirva al ciudadano, que resuelva problemas entre el gobierno y la sociedad. Y me parece que esa es la parte que le toca al comunicador, hablando específicamente de Carmen Aristegui, que se ha destacado, creo que por eso siempre, y en esta necesidad de que este personaje dé su versión para que entonces la ciudadanía se vaya generando un criterio más cercano a lo que estamos viviendo. Creo que Telesur es parte fundamental, es víctima inclusive de ese hecho, de esos abusos de poder que ha tenido el mal llamado cuarto poder. Sí, que claro, Televisa. porque es importante señalar, cuando escucho a Javier Tejado donde acepta de que sí trabajó en Televisa, nunca dice que no trabajó, luego dice que era parte como que de un staff, pero tenía acceso a las oficinas. Sí, freelance. Acepta que se llevó información, pero dice que no es un USB de Televisa. Ajá. Pero sí indirectamente acepta de que la información sí es de Televisa. Claro. Nunca desacredita los hechos que señala este joven. Claro. Solamente dice que está preocupado por su situación mental, porque el padecimiento mental que él tiene puede llevarlo al suicidio. Y eso nunca lo ve. O sea, habla de otras cosas y nunca dice, lo de Saldívar no fue cierto, lo de Campeche no fue cierto. Porque sí fue cierto. ¿Sí? Entonces, nunca efectivamente desacredita la información. Claro. ¿Y qué pasa con la salud mental de todos los que afectó? Porque te voy a decir una cosa, cuando le bajan la palanca a Telesur, mucha gente se quedó sin empleo. Claro, por supuesto. Mucha gente se quedó sin nada. Entonces, está muy buena su postura de que, ¿sabes qué? Oye, yo soy víctima. No, el señor no es víctima. Y como no es víctima Alejandro Moreno y como no son víctimas todos aquellos que se prestaron a eso. Pero por eso lo señalo rapidito, porque a lo que quiero llegar es que el señor nunca desacredita la versión del joven. Claro. Lo que trata es de enfocar otros aspectos muy lejanos a la información. Okay. No, y hay otros datos. Bueno. Porque acuérdate que paga la serie, la Suprema Corte, después de todo el manejo que hicieron con Saldívar. Con Saldívar. A ver, José Luis, ¿tú qué opinas? Ver, sí, mira, yo lo que estoy viendo acá en todo esto es cómo esta empresa televisora puede armarte dos campañas. Una que puede ser positiva para lograr llegar a un puesto, inclusive para estar al frente del puesto, y una negativa, que es la que te rompe todas las aspiraciones para ocupar algún puesto. Eso es a lo que voy, ¿no? Que esta televisora tiene tanta fuerza, ¿no? Como para decir este sí o este no. Y todo va de acuerdo, a ver quién paga más, ¿no? El que va a pagar más, el que quiere que sí sea, o va a pagar más el que quiere que no sea. Entonces ahí nos damos cuenta que esto es de verdad una telenovela de la misma televisora, que ellos te arman la telenovela, te arman toda la campaña, y de ahí se van desenvolviendo, se van desarrollando todo este enjambre tanto de mentiras, porque vaya que sí hay mentiras en todo esto, como también de verdades. Okay. Entonces, aquí estamos viendo qué fue lo que pasó con la televisora campechana, cómo la atacaron, cómo la bajaron, ¿no? Y esto fue
obviamente a base de mentiras, a base de billetazos, y prácticamente así es como maneja Televisa todos sus negocios. Inclusive estamos hablando también de la Liga MX, que también a base de billetazos ganan sus partidos. En fin, es una corrupción que hay Con el América no te metas, José Luis. José Luis le va al Cruz Azul. Sí, cómo no. Muy bien. Bueno, ustedes, a ver, la ley de telecomunicaciones, dice Gabriel, sí está ligado. ¿Tú crees que también tendrá Pues algo mira, que ver? es lamentable que la ley de comunicaciones únicamente estemos discutiendo el tema de la censura, que desde luego yo creo que yo prefiero un exceso de la libertad de expresión que puede ser objeto de un litigio, si no estoy de acuerdo, a que estemos censurando y limitando la libertad. Los medios de comunicación, yo creo que cuando hemos visto periodismo serio, responsable, de investigación, ha sido una herramienta fundamental para frenar los excesos del poder, ¿sí? Yo veo más ventajas en la existencia y la libertad de expresión de los medios de comunicación que algo en contra. Desde luego que cuando no estás haciendo las cosas bien, pues no gusta que te critiquen, ¿sí? Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Hay medios que cumplen su función, hay medios que restan mucho, dejan mucho que desear, pero yo creo que hay que siempre oponernos a la censura. Y en la ley de comunicaciones, una parte importante hay que señalar, que no es menor, porque la ley de comunicaciones es importante, ¿sí? Porque este país, para poder entrar en el mundo del nearshoring, tiene que garantizar, ¿sí?, que México es una nación industria 4.0. Ha habido 4 revoluciones industriales en el mundo. La de la creación del vapor y el carbón como energía, la segunda, que fue la electricidad, la tercera, que está ligada a la masificación de la producción y a la parte de la informática, y esta cuarta revolución industrial, que está ligada con la tecnología, con la robótica, con la inteligencia artificial. Entonces necesita una infraestructura de telecomunicación 5G este país para poder competir en este nuevo mundo. Hay que reducir la brecha de la conectividad y la entrega de concesiones sociales, masificarlo un poco más. Entonces, el tema es que crean una agencia de transformación digital que le dan derechos. Poderes, sí. Y dan le dan el poder de poder censurar o bajar, mejor dicho, la información que a criterio de la propia agencia no cumpla con determinados parámetros. Entonces no puede ser juez y parte. Sí. Entonces sí creo que es importante en el tema de contenidos poder generar un marco legal para hacerle frente a la nueva era también de delincuencia digital, ¿sí? Que hoy en día, a través de los medios digitales, mucha gente está expuesta al robo de identidad, al robo de su patrimonio a través de bancario. O sea, hay muchos delitos que se cometen a través de los medios digitales, y es importante que haya un marco regulador que ponga un freno. Pero de eso a que podamos decir, vamos a ver si este medio de comunicación gusta o no que dé una información y le bajamos el problema es que es un nuevo atentado a un organismo independiente, a un organismo autónomo descentralizado, y ahora se va a regir por el nombramiento directamente. A la único que le va a reportar es al Poder Ejecutivo, a la presidenta, y se acabó, y las decisiones a lo mejor en una sola persona o en un grupito
puras gentes de ellos. Entonces creo que es ahí donde se están cometiendo los excesos. Si esto lo dejaran, porque ¿cuántos organismos autónomos ya tumbaron? Sí. Pues ya casi no nos queda prácticamente ninguno, esa es la verdad. Entonces, pues este país no se puede seguir llevando y gobernando de esta manera. Tiene que haber contrapesos, tiene que haber organismos que puedan, porque finalmente, y todo se basa, y lo hemos escuchado mucho, en las reformas que han hecho, con el 54% de los votos que tuvieron, cuántas reformas constitucionales han hecho con la mayoría calificada de más del 75%. Y no han sido menores, Tocayo, porque entonces, en materia de transparencia nada más. Claro. Hoy entras a la página de transparencia y entras a perder tu tiempo. No hay nada, no hay nada. Ya no hay nada. En cuanto antes podías evaluar la acción del gobierno. Oye, bueno, ¿quién construyó esta calle? Y entrabas buscar los y buscabas la información. Yo creo que ese es el fondo realmente, ¿no? Cómo están atentando y agarrando y centralizando en ellos mismos el poder absoluto. La información, yo creo que hay un retroceso. Y ahora los que, medios. ¿sí? Así es. ¿Cómo lo ves, José Luis? A ver, yo también acá veo algo muy claro. La información, verás, a quién cuando es algo que se dice de un político, de un gobierno, es meramente a esa gente a los que afecta la información. ¿Ah? Porque si tú dices que Juanito recibió no sé qué o lo que tú quieras, lo atropellaron, no pasa nada. Pero cuando tú dices que un político está desviando recursos, que se quiere comprar una camioneta o que su hijo tiene cierto carro, entonces la información a los que más afecta meramente son a los políticos, son a los gobiernos. ¿Quiénes son los que están ahorita interesados en desaparecer esto? Obviamente no es el pueblo, son los políticos, son los gobiernos los que no quieren que se exhiba la serie de tropelías que hacen, ¿ah? Y también desvíos de recursos. Entonces, esos gobiernos corruptos son los que no les conviene que se lleve a cabo todo ese tipo de información que no llegue a la gente. Y son los primeros que están levantando la mano para que desaparezca. Claro, y tratar de censurar. Están viendo las cosas. Así es. Bueno, ya no te vayas, José Luis. Tú has sido el que has hablado en último, a ti te ha tocado. Pero a ver, ¿cómo viste el que Eliseo Fernández apareció en el Senado y que dice, pues aquí estoy? Pues no, que tenía órdenes de aprehensión. Ahora, ¿qué va a decir el fiscal de Campeche respecto a todas las investigaciones? ¿Cómo ves tú la reaparición de Eliseo? Yo creo que Eliseo ya superó a Houdini, porque ya aparece y desaparece por todos lados. ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? Pero de que estaba en el Senado dicen que es cierto, unos dicen que sí es cierto, otros dicen que no es cierto, otros dicen que es montaje. La verdad, yo lo que estoy viendo ahorita es que ya pudo haber o va a haber un pacto con el gobierno actual. Es como lo estoy viendo. ¿Un pacto en qué sentido? A ver. El pacto en el sentido de que, ok, no hay pleito contigo, no hay pleito con Mossi, simple y sencillamente no te metas con nosotros, no te metas con mi gobierno, y esto vamos a llevarlo en santa paz. O sea, ¿ya lo liberaron de sus culpas, crees tú? Pues yo creo que sí. Yo creo que si no ya lo hicieron, por lo menos deben estar en plática. ¿Por qué? Porque dentro y en el interior del propio partido, yo creo que tiene muchos problemas nuestra gobernadora con la gente que está en el Senado, con la gente que está en la Cámara de Diputados. Son gente que no creo que tenga buenas relaciones. Muy bien. Inclusive se habla que también ahí va de ciertas formas con la presidenta. Entonces ella, ¿qué es lo que está buscando? Ya no tener problemas fuera de que tiene los problemas con Morena. Entonces
también se está buscando problemas como si, como lo dijimos en programas pasados, ¿no? La gobernadora a lo mejor no va a tener voz y voto para una sucesión, pero sí les puede meter el pie a los de Morena para que el candidato que vaya a salir, que no sea afín al gobierno, sí les puede meter el pie para que no lo saquen adelante. ¿Cómo lo ves, Juan Gabriel? Pues bueno, ya lo habíamos comentado en varios programas, que era un pacto, hay que decirlo con todas sus letras. ¿Pacto con quién? Con el gobierno federal. ¿Con Adán Augusto? A través de Adán Augusto para la reforma judicial. Okay. El montaje, yo creo que un ejercicio de honestidad. Movimiento Ciudadano, Eliseo, el senador Pavón, Daniel Barreda, pues tienen que dar una explicación al pueblo de Campeche cómo le hicieron para que todas las órdenes de aprehensión, para que todas las carpetas de investigación desaparezcan. Yo creo que es una explicación que en algún momento del tiempo tendrán que dar o alguien se las tendrá que pedir. Ajá. ¿Sí? Y lo que estamos viendo es algo, todavía escuchamos de que, pues, ¿que será que sí? No, el señor va a ser candidato a la gubernatura por Morena. ¿Tú lo crees? Perdón, por Movimiento Ciudadano. Pues yo no veo por qué no. No veo por qué no. ¿Tú crees que lo dejen regresar a Campeche? Pues ¿por qué no lo agarraron en México? Es que llegó a Yucatán y luego se fue a México, bueno, pero a Campeche a no ver, ha venido. Fíjate, es interesante. Ajá. En Yucatán siempre estuvo. Ajá. Y se comentaba que lo vean mucho en Progreso. Ajá. ¿Sí? Y fue la primera aparición. La segunda aparición fue en el Senado de la República, donde pactaron. ¿Sí? Y yo creo que son mensajes que está enviando. Ajá. Y además lo escuchamos de manera inteligente, con un lenguaje muy propio. Muy cuidadoso, ¿no? De respeto. Obviando y mandando un mensaje de que ya pactó, porque eso se denota. Todo un rockstar se presenta con sus lentes oscuros. Toda la facha, ¿no? Sí, o sea, y además yo creo que es el lenguaje que vamos a ver en lo sucesivo del Eliseo, porque a esta sociedad no le gusta lo rijoso, yo creo que nuestra sociedad está más enfocada a un lenguaje de paz, y es lo que le ha funcionado además. Yo creo que vamos a verlo cada día más cerca. Okay. Yo no le veo ninguna complicación. Si apareció allá, que es lo más público que pueda aparecer, ¿sí? No veo por qué. Tiene miedo de llegar acá, pero que lo vayan a... Pero pues ahí lo pudieron haber Acá agarrado. hay un fiscal anticorrupción, sí, y anda persiguiendo a todos los corruptos de Alito. ¿Cómo lo ves, Gabriel? A ver, yo creo que es una jugada política interesante de Eliseo, indudablemente. Aparecer, ¿por qué en el Senado? Recordemos que él estuvo en la boleta. Ajá. Que su intención era ser senador. Así es. Y él aparece inclusive en la boleta, y finalmente su suplente, Daniel Barreda Pavón, es quien asume el cargo de senador de la República. Pero él, en su fuero interno, se siente también como parte, porque la gente que votó por Movimiento Ciudadano lo hizo por él. Y que le fue muy bien, por cierto. Que le fue muy bien, claro, porque sin hacer campaña, sin aparecer prácticamente, claro, cero. Sin virtual, aparecer, candidato virtual, decía él. Y ahí está. En el Senado también, porque ahí se hizo la reforma judicial, ahí fue la negociación con Daniel Barreda, ahí fue el haberse guardado, y yo creo que más que pacto fue una negociación que ha llevado hasta que ya no tenga ningún problema, al menos a nivel federal. Al menos con la Justicia Federal y la Fiscalía General de la República, pues él ya no tiene ningún problema. También es interesante porque llega con su banderita blanca de paz. Sí, porque yo también creo que eso es parte de la negociación, que también le dijeron, a ver, si nomás que a la señora, ya en el caso del gobierno del estado, ya no llegues a meterte con ni los con Sansones, el pétalo de una flor. Te vamos a negociar esto, ok, tú quedas exonerado de estos temas, pero entonces bájale a tu tema y que las cosas fluyan, cuando menos de aquí a que se acerque el 27, que sea la elección, o previo a la elección, que volveremos a ver muchos temas políticos en efervescencia y volveremos a ver otro tipo de discurso y otro tipo de tema. Y eso es bueno porque creo que finalmente
aquí en Campeche, pues eso genera tranquilidad, un poco de paz. No queremos ahorita que dimes y diretes y otra vez y a darle. Campañas en redes. Creo y que todo es eso. una medida inteligente del liceo que de alguna manera ahí va, ¿no? Va a ganar tiempo, se va acercando el 27 y también creo que va a ser candidato. Entonces, producto de una Movimiento negociación. Ciudadano. Sí, señor. Hay una negociación. Sí, claro, pero además lo que Coinciden los señala, tres. desde Ajá. luego, porque ¿por qué va al Senado? Lo que comentaba mi tocayo, bueno, pues el Senado es el centro de la política, Claro, sí, donde cómo se hacen negociaciones, acuerdos, pero hay algo muy interesante. El liceo no ha dejado de hacer campaña. Así es. Todos los días hace campaña. Bueno, es el vocero oficial del Ayuntamiento de Campeche. Sí, y el gobierno le Sí. hizo campaña igual. Y además, entonces, algo muy interesante, mientras el liceo no ha dejado de hacer campaña, en Morena están autocensurándose todos los días. Nadie se mueve, nadie hace campaña y tal parecería que le dejan todo el camino libre al liceo. ¿Sí? Yo creo que frente al escenario político actual, Morena tiene que hacer un análisis muy profundo y en algún momento yo creo que vamos a hacer un análisis porque, bueno, está muy claro que el liceo va a ser el candidato de Movimiento de Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Así lo ves tú. Tú ¿A también. lo quién creo. vemos? ¿A quién piensa? A ver, cómo se ve Liz frente a Eliseo? ¿Cómo ves al profesor Aníbal frente a Eliseo? Sí, sí, las ¿Cómo ves mediciones. a Pablo Lazaruz frente a Eliseo? ¿Cómo ves a Manuel Zavala frente a Eliseo? ¿Quién de esos cuatro Le puede dar. le puede hacer la batalla a un personaje? ¿O quién de esos cuatro Eliseo lo respeta más y le gustaría que no fuera su rival? Exacto. Entonces, vamos a ver un escenario. ¿A quién favorece esto que estamos viendo? ¿A quién de los cuatro personajes? ¿Sí? Es muy interesante analizarlo. Está muy claro. Y yo sí, además con esto quisiera... Dale, porque mi ya el tiempo nos intervención. A ganó. ver, en materia de peso electoral, Ajá. el primer distrito, qué interesante esto, el primer distrito electoral representa para Movimiento Ciudadano el 65% de su votación. Ok. El segundo distrito electoral representa el 34% de su votación. Pero para Morena, el primer distrito electoral representa el 38% y el segundo Invertido. el Está 61%. invertido, por supuesto. Está invertido. Claro, el segundo Sí. distrito. Y ambos y dos candidatos importantes, ¿sí? Tanto de Morena como de Movimiento Ciudadano, ¿sí? Eliseo es la mejor opción que tiene Muy bien. en el Movimiento primer Ciudadano. distrito. Ujú. ¿Y quién será la mejor opción para Morena, Ok. en fortaleza Muy de bien. peso electoral, ¿no? Muy bien. ¿Tú también crees que ese va a ser el candidato, José Luis, de Movimiento Ciudadano a la gubernatura? Pues yo, como vienen las cosas, yo veo que sí, ¿no? El caso es, como mencionaron hace un momento, que en el partido, en el poder, no se ve a nadie que realmente se esté moviendo, esté haciendo campaña. Para mí que están confiados que con la marca les va a dar. O porque no los Se han dejan, dado ¿no? cuenta, También. o que no los dejan, pero no creo que sea tanto como que no los dejan, sino que están confiados con que la marca les va a dar simple y sencillamente. Muy bien. muy Y bien. eso, bueno, pues ya vimos, ahora sí que la confianza es la madre de todas las. Entonces, gracias. Ahora sí, Así es. eso. Gracias, José Luis Los López. errores. Gracias. Gracias, Gabriel Gracias, Escalante. gracias, a todos, Carlos. un gusto. Gracias, Juan Gabriel. Saludos a Carlos, todos. Nos vemos la saludos, próxima buenas semana. tardes. Hasta la próxima semana, compañeros.